grabar la clase del día de hoy. Y en este video vamos a mostrar entonces los siguientes pasos que podemos tener para trabajar con vectores, ¿no? Con vectores que son los objetos en R. Bien, entonces vamos a compartir acá. Bien, estamos acá. Se puede ver, ¿no? El escritorio. Hola, ¿se puede ver el escritorio? Sí, Bien, entonces tenemos el escritorio y vamos a entonces iniciar una nueva sesión en el entorno de R. Entonces vamos acá, abrimos, nos vamos a R. Bien, entonces aquí estamos en R, nos vamos a la última opción. Esta es la última versión que tenemos. Bien, hemos abierto ya una sesión en R. Lo primero que tenemos que hacer es para visualizar mejor tanto la consola como el editor, tenemos que ir a preferencias de interfase gráfica, cambiar acá 14 y en negrilla. Bien, entonces ya tenemos ahí la consola. Y ahora vamos a abrir nuestro script con el que hemos estado trabajando, que está localizado en una carpeta de trabajo, ¿no? Aquí tenemos objetos en R, video semestre 1 2022, map 315, grupo M. Y entonces este es el script que hemos estado trabajando. Bueno, un poco para que podamos también mencionar en relación a los objetos, las órdenes o instrucciones en el lenguaje de programación de R se dan sobre los objetos. Y estos objetos pueden ser vectores, matrices, data frame, listas o factores. Bien, entonces hemos estado viendo los vectores numéricos acá, ¿no? Hemos visto cómo podemos también sacar alguna información rápidamente de esos vectores numéricos, ¿no? Entonces, acá hemos utilizado entonces acá para generar este vector numérico del diámetro, hemos generado la función de concatenación, pero también podemos utilizar entonces acá, podemos utilizar también otra función que es la función de secuencias para generar fundamentalmente los límites de clase, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos un valor mínimo, un valor máximo y vemos cuántas clases tenemos. Queremos entonces ahí generar, ¿no? Entonces eso es hemos estado viendo. Y vamos a ver otros ejemplos más aquí. A ver, nosotros hemos dicho, estamos hablando de secuencias. Vamos a generar límites de clase. Pueden ser límites de clase del diámetro, pueden ser límites de clase de la altura, de cualquiera de ellos. Y entonces vamos a ir viendo esa situación. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros hemos generado, aquí dice, generar un vector numérico de los límites de clase del diámetro de los árboles utilizando la secuencia sec, ¿no? Entonces, en la función sec nosotros tenemos tres argumentos, el diámetro mínimo, valor mínimo, el valor máximo y el número de límites, ¿no? Entonces, en este caso teníamos, si queremos entonces eh, seis, eh, seis límites, entonces acá nosotros podemos colocar, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 clases, ¿no? Entonces, entonces ahí tenemos 6 clases, ¿no? O las 5 clases que nosotros hemos generado. Entonces, si nosotros queremos generar 5 clases, el número de límites va a ser el número de clases más 1. Entonces, vamos a ver acá otro ejemplo, ¿no? Para que quede claro eso ahí. Entonces, vamos a hacer acá otro ejercicio donde vamos a colocar generar un vector numérico, generar un vector numérico, eh, generar un vector numérico de los límites de clase, por ejemplo, de la altura. Ahora vamos a colocar de la altura total, ¿no? Entonces, nosotros queremos generar un vector numérico de los límites de clase de la altura total, ¿no? Coma, ¿no? Teniendo eh,
teniendo una muestra de, vamos a colocar, por ejemplo, de 700 árboles, una muestra de 700 árboles, con una altura, con una altura total, con una altura total mínima de 9.2 metros y una altura máxima, una altura total máxima de 14.1 metros, ¿no? Entonces estamos poniendo ahí tenemos entonces la información necesaria. ¿Cómo vamos a generar? Este es un ejercicio que se hace siempre utilizando el entorno DERE. Tenemos acá una muestra de 700 árboles. Tengo un valor, una altura total mínima, un valor mínimo de 9.2 metros y un valor máximo de 14.1 metros. ¿Cuáles serían entonces las clases, ¿no? ¿Cuáles serían el número de clases adecuado? Entonces acá, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es calcular el número de clases, ¿no? De acuerdo a la fórmula, de Sturges, ¿no? Esa es la fórmula que se utiliza para calcular el número de clases. Ahora, la fórmula de Sturges, ¿qué nos dice? Nos dice la fórmula de Sturges, ¿no? Que el número de clases va a ser igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo, ¿no? De n, siendo n, ¿no? El número el número de elementos de la muestra, ¿no? Entonces, siendo n, el número de elementos de la muestra, ¿no? Entonces, aquí tenemos que calcular primeramente el número de clases. Entonces, acá nosotros vamos a colocar calcular el número de clases. Y entonces vamos a calcular, y para eso necesitamos saber primeramente cuánto vale n. N, entonces nosotros sabemos que n, aquí nos está indicando, n ¿cuánto vale? N vale 700, son 700 árboles. Eso es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces n ya sabemos que vale 700. Y ahora vamos a tener el número de clases. El número de clases va a ser igual a la fórmula 1 más 3.3, ¿no? Por el logaritmo decimal. Entonces colocamos log 10 de n. Entonces esta es la formulita y ahora visualizamos cuánto es el número de clases. Bien, entonces primeramente tenemos el número de clases. Entonces vamos a hacer correr todo, ¿no? Bien, y ahora tenemos el número de clases, ¿no? Aquí fíjense, ha corrido y tenemos que las clases son 10.38.882, ¿no? Entonces aquí tenemos 10 clases. Entonces nosotros vamos a colocar que este valor, el número de clases, nos ha salido, acá, nos ha salido entonces 10.388.82 clases. Bien, pero como el número de clases tiene que ser un número entero, entonces vamos a redondear. Entonces acá colocamos redondeando el número de clases. Entonces vamos a tener, redondeando el número de clases, vamos a tener que el número de clases NC, entonces vamos a utilizar la función round, y entonces vamos a colocar el primer argumento. El primer argumento es qué objeto vamos a redondear, el objeto número de clases, ¿con cuántos decimales? Con 0 decimales. Bien, entonces ahora visualizamos el número de clases, y entonces vamos a ver que ahora se ha redondeado ese número de clases. Entonces hacemos correr, y entonces son 10 clases, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha redondeado, y por lo tanto tenemos entonces acá 10 clases. Entonces vamos a colocar
N son entonces 10 clases. Bien. Entonces ya tenemos ahí los datos, ¿no? Son 10 clases. Ya tenemos calculado entonces el número de clases, ¿no? Ahora hemos dicho, si nosotros tenemos 10 clases, el número de límites de clase es igual al número de clases más 1. Entonces acá vamos a colocar lo siguiente. El número de límites de clase, el número de límites de clase es igual, el número de límites de clase es igual al número de clases más 1. Entonces acá, ¿cuánto vamos a tener? Esto va a ser el número de clase, hemos dicho, más 1. Esto va a ser entonces igual a 10, número de clases más 1, Entonces esto va a ser que el número de límites tiene que ser 11 límites, ¿no? 11 límites. Bien, entonces ya tenemos todo definido ahora para generar la secuencia de los límites de clase. Entonces vamos a decir límites, acá, creo que ya pusimos límites clase, a ver, vamos a ver. Límites clase, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar, para que no se confunda con el anterior, límites de clase, límites de clase. Entonces los límites de clase va a ser una secuencia que va a empezar entonces en la altura mínima. Entonces aquí vamos a colocar from. ¿Desde dónde va a comenzar? Desde una altura mínima de 9.2 metros. ¿Y hasta qué valor? ¿Cuál es el máximo? Eso es true. Igual, ¿hasta qué valor? ¿Cuál es el valor máximo? Es 14.1. Bien, el siguiente argumento es ¿cuántas clases tenemos nosotros? ¿Cuántos límites tenemos que generar? Entonces vamos a colocar acá el argumento length.out. Entonces nosotros hemos dicho que el número de límites de clase, es igual al número de clases que son 10 más 1. Entonces aquí vamos a tener que son 11. Bien, entonces ya tenemos todo eso. Y ahora vamos a visualizar acá límites de clase. Entonces vamos a hacer correr y vamos a ver si efectivamente se han generado estos límites. Bien, acá tenemos entonces los límites y vamos a comprobar si está bien esto. Bien, entonces acá tenemos los límites. Bien, esos son los límites de clase, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que verificar si lo que hemos comenzado es el mínimo y donde hemos terminado es el máximo. El primer valor es 9.2, ¿no? Y ese es el valor mínimo. Y el último valor es 14.1. Entonces, también el límite inferior y el límite superior. Ahora, ¿será que tenemos las 10 clases? Entonces, eso vamos a ver acá, ¿no? Entonces, la clase 1, ¿quiénes van a ser la clase 1? Como hicimos también acá. La clase 1 va a ser los que vayan desde 9.2 metros a 9.69 metros. La clase 2 va a ir para valores que sean de 9.69 a 10.18, ¿no? La tercera clase va a ser para los árboles que estén o que tengan alturas totales mayores a 10.18 metros, pero menores a 10.67, menores a 10.67 metros. La clase 3, la clase 4 ahora, la clase 4. La clase 4 va a ir desde 10.67, ¿no? Árboles que tengan diámetros mayores a 10.67, pero menores o iguales, aquí estamos menores o iguales a 11.16, a 11.16, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos una clase, ¿no?
2 clases, 3 clases, 3 clases y finalmente tenemos acá 4 clases, ¿no? 4 clases. Entonces, continuamos. La clase 5, la clase 5 va a ser para valores desde 11.16 a 11.65 metros, ¿no? Ahí tenemos la clase 6, va a ir para valores que va a ir entre 11.65 metros de altura total, ¿no? A 12.14, La siguiente clase, la clase 7, va a ir para valores de 12.14 metros a 12.63 metros. La siguiente va a ser la clase 8, que va a ir para valores de 12.63 hasta 13.12, a 13.12 metros, ¿no? La siguiente clase, que sería la clase 9, será aquellos árboles comprendidos con alturas totales mayores a 13.12 metros, pero menores o iguales a 13.61 metros. Bien. Y finalmente vamos a tener la clase 10, ¿no? La clase 10 para valores mayores a 13.61, pero menores o iguales a 14.10. Entonces, esta es una pregunta, ¿no? Y de esta manera se tiene que resolver, ¿no? Entonces, el número de límites de clase es igual, eso es importante, al número de clases que hemos calculado a través de la fórmula de Sturges, más 1. Entonces, si el número de clases es 10, el número de límites son 11. ¿Cuáles son esos 11? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y con los 11 generamos estas 10 clases, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante que tenemos que mencionar. También, con estas secuencias, nosotros podemos calcular de otra manera. Por ejemplo, si nosotros estamos, acá vamos a colocar, generar, similar a lo que está en acá, pero vamos a cambiar un aspecto, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, vamos a generar otro ejercicio, ahí. Bien, por ejemplo, nosotros podemos querer generar un vector numérico de los límites, ¿no? De los límites de clase del diámetro, teniendo, acá, entonces acá, vamos a generar, teniendo una muestra, bien, teniendo una muestra, ¿no? Generar un vector numérico de los límites de clase del diámetro, teniendo una muestra de 700 árboles con un diámetro mínimo de 40 centímetros, ¿no? Y un diámetro máximo, ¿no? Con un diámetro mínimo de 40 centímetros y un diámetro máximo de 90 centímetros, Entonces acá, generar un vector numérico, dice, de los límites de clase del diámetro, teniendo una muestra de 700 árboles, los cuales nos dan un diámetro mínimo de 40 centímetros y un diámetro máximo de 90 centímetros, ¿no? Coma, ¿no? Entonces, ahí tenemos los límites, vamos a calcular los límites, comenzando con 40 centímetros y teniendo un diámetro máximo de 90 centímetros, ¿no? Con un intervalo de clase de 5 centímetros. Entonces, ahora vamos a hacer de diferente manera. Tenemos ahora nosotros
no estamos queriendo calcular los límites de clase en función al número de clases, sino estamos queriendo calcular los límites de clase en función al intervalo de clase, ¿no? Entonces, cada cuántos centímetros vamos a tener una nueva clase, ¿no? Por ejemplo, si estamos diciendo cada 10 centímetros, entonces vamos a tener la primera clase de 40 a 45, la siguiente clase de 45 a 50 y así sucesivamente. Entonces, ahora vamos a ir acá y vamos a generar. Entonces, vamos a decir acá, límite, ¿no? Límites, vamos a colocar límites, diámetro, por ejemplo, para que no se confunda con los demás. Bien, entonces acá vamos a utilizar la función de la secuencia, sec, ¿no? Y entonces vamos a decir, secuencia, ¿dónde va a empezar? La secuencia va a empezar en el valor mínimo es 40 centímetros. Y el valor máximo es 90 centímetros. Y ahora aquí el tercer argumento es el que va a cambiar, porque nosotros queremos que sea los límites, las clases, el intervalo de clases sea de 5 centímetros. Entonces vamos a utilizar acá el argumento by. ¿Cada cuánto queremos generar esas clases de diámetro? Cada 5 centímetros. Bien, entonces ahora visualizamos límites punto diámetro, ¿no? Y hacemos correr. Bien, vamos a hacer correr. Y aquí tenemos entonces nuestros límites, ¿no? Entonces, acá es de diferente manera. Acá nosotros estamos indicando en este último cuál es el intervalo de clase. En el anterior, lo que hemos indicado, cuántas clases tenemos en función al número de clases que hemos calculado y hemos definido después cuántos tienen que ser los límites de clase, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos, vamos a ver, bien, tenemos ahora estos valores, ¿no? Que nos han salido ahí. Entonces, estamos comenzando en 40 centímetros, ¿no? Entonces, la clase 1, ¿no? La clase 1, vamos a colocar, clase 1 va a ser para valores que empiecen en 40 centímetros. Entonces, la clase 1 va a ser para árboles mayores o iguales a 40 centímetros, pero menores, eso significa hasta 45 centímetros, pero menores o iguales a 45 centímetros, ¿no? La clase 2, la clase 2 va a ser para aquellos árboles que tengan diámetros mayores a 45 centímetros hasta 50 centímetros, ¿no? La siguiente clase va a ser, la clase 3, va a ser entonces para valores de 50 centímetros de diámetro a 55 centímetros, ¿no? La siguiente clase, la clase 4, va a ser para valores de 55 centímetros a 60 centímetros. La siguiente clase, la clase 5, va a ser para valores de 60 centímetros, ¿no? A 65 centímetros. Bien. La siguiente clase va a ser la clase 6 para valores que tengan diámetros mayores a 65 centímetros, pero menores o iguales a 70 centímetros. La siguiente clase, la clase 7 va a ser para árboles que tengan diámetros mayores a 70 centímetros, pero menores o iguales a 75 centímetros. La siguiente clase va a ser la clase 8 para valores que van desde 75 centímetros, ¿no? Hasta 80 centímetros. La siguiente clase, la clase 9, va a ser para árboles que tengan diámetros mayores a 80 centímetros, pero menores o iguales a 85 centímetros. Y finalmente vamos a tener la última clase, la clase 10, ¿no? La clase 10. Y entonces acá vamos a tener que, en esta clase de banca 10 van a estar todos los árboles que tengan diámetros mayores a 85 centímetros,
pero menores o iguales a 90 centímetros. Entonces, estas son nuestras 10 clases, pero esas 10 clases nosotros no hemos colocado, simplemente lo que hemos calculado en esta parte es cada cuánto queremos que se genere una nueva clase, hemos dicho cada 5 centímetros. Entonces acá, la clase 1, como empieza en 40, la primera va a ser de 40 a 45. La otra va a ser de 45 a 50, de 50 a 55. Entonces ahí generamos 10 clases, ¿no? 10 clases. En cambio, si nosotros dijéramos ahora acá, que es lo más común también que se hace, tener un intervalo de clase, ¿no? Entonces, repetir el ejercicio anterior, pero con un intervalo de clase, de 10 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Lo podemos copiar y eso acá. Entonces, colocamos límites de clase, lo mismo. Copiamos en el editor y acá entonces vamos a colocar límites, diámetro. La secuencia no va a cambiar, lo que va a cambiar es este byte, ¿no? Cada cuánto queremos que se genere una nueva clase, cada 10, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener entonces estas clases simplemente. Entonces, nuestros valores acá, el resultado va a ser, entonces acá, estos van a ser los límites de clase. Entonces, cuando es el intervalo de clase 10 centímetros, entonces nosotros tenemos ahí, ¿cuántos límites de clase? 1, 2, 3, 4, 5, 6 límites de clase. Por lo tanto, ahora, acá, vamos a tener que la clase 1 va a ser para árboles que tengan entre 40 centímetros a 50 centímetros, ¿no? Esa sería la primera clase. Luego vamos a tener de 40 centímetros, entonces, a 50 centímetros. La siguiente clase, ¿no? La siguiente clase va a ser la clase 2, que va a ir entonces desde 50 centímetros a 60 centímetros. La siguiente clase, la clase 3, irá entonces desde 60 centímetros a 70 centímetros. Luego tenemos la clase 4, que irá entonces de 70 centímetros a 80 centímetros. Y finalmente vamos a tener la clase 5, que va a ser para árboles que tengan diámetros mayores a 80 centímetros, pero menores o iguales a 90 centímetros. Y ese es el valor máximo, 90 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos un intervalo de clase de 5 centímetros, vamos a tener 10 clases. Si tenemos un intervalo de clase de 10 centímetros, como en este último caso, solamente se van a generar 5 clases, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta función de secuencias, ¿no? También nosotros podemos mencionar acá lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, y ustedes han podido ver, por ejemplo, acá, hemos generado en la última clase, eh, aquí, hemos generado acá 10 clases y en acá 5 clases. Entonces nosotros podemos hacer una diferenciación. Por ejemplo, acá colocar límites diámetro, entonces este va a ser cada 5 centímetros, 5 centímetros, ¿no? Y por lo tanto acá nosotros vamos a tener límites diámetro, 0.5 centímetros. En cambio este otro que tenemos acá, entonces va a ser límites diámetro, 0.10 centímetros, ¿no? Entonces acá límites punto diámetro, 10 centímetros. Bien, entonces vamos a hacer correr nuevamente para ver si no hay problema. Hacemos correr, bueno, y queda todo bien, ¿no? No hay ningún problema ahí.
Ahora, entonces ya tenemos dos argumentos en secuencia. Uno que es length out, que nos dice cuántos límites de clase vamos a calcular, y la otra función by, que nos dice cada cuánto, o cuánto es cuál va a ser el valor del intervalo de clase. Eso es el argumento by, ¿no? Ahora, tenemos otro argumento también en esto de las secuencias, ¿no? Donde nosotros podemos indicar lo siguiente. Por ejemplo, podemos indicar lo siguiente. Nosotros vamos a tener, vamos a colocar acá, ¿no? Generar un vector numérico, acá esto vamos a colocar, ¿no? Entonces vamos a generar un vector numérico acá. Entonces decimos generar un vector numérico, ¿no? De los límites de clase, ¿no? Del diámetro, teniendo una muestra, por ejemplo, de 1000 árboles, ahí, 1000 árboles, con una altura, de fuste mínima, con una altura de fuste mínima de, aquí vamos a colocar, bien, acá, con una altura de fuste mínima de, por ejemplo, 9.4 metros, ¿no? Y una altura de fuste máxima y una altura de fuste máxima de, por ejemplo, 16.3 metros, de 16.3 metros. Bien, entonces acá tenemos eso, ¿no? Ahora, generar un vector numérico de los límites de clase, en este caso, tiene que ser de la altura de fuste, ¿no? De la altura de fuste, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, de la altura de fuste, ¿no? Teniendo, ¿no? Hemos dicho, teniendo una, entonces vamos acá, teniendo una muestra de 1000 árboles con una altura mínima, bien, con una altura mínima de 9.4 metros y una altura de fuste máxima de 16 metros, ¿no? Entonces, generar un vector numérico de los límites de clase de la altura de fuste teniendo una muestra de 1000 árboles con una altura de fuste mínima de 9.4 metros y una altura de fuste máxima de 16.3 metros, coma, y del mismo, esto es importante, y del mismo número de clases que el objeto, acá vamos a colocar, que el objeto, por ejemplo, acá este objeto, número de clase igual que este objeto, igual que el objeto límites, punto diámetro, punto 10 centímetros. Entonces, queremos un número de límites, pero igual a este objeto. Entonces, para eso vamos a tener vamos a generar de la siguiente manera. Entonces, va a ser una secuencia, vamos a colocar acá límites también, límites, entonces vamos a colocar altura fuste, límites altura fuste, entonces vamos a colocar entonces la secuencia va a ser en qué valor va a comenzar, entonces vamos a colocar acá from, entonces comienza una altura de fuste mínima de 9.4 metros hasta el valor máximo, que es una altura de fuste máxima de 16.3 metros, ahí. Y entonces nosotros queremos colocar, por ejemplo,
along with, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante que nosotros tenemos que ver acá. Es lo de along with, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar along with cuando queremos mencionar el nombre del vector del cual queremos utilizar como base para calcular el número de límites. Entonces, vamos a colocar along, punto with, y entonces eso va a ser igual a el objeto. ¿A qué objeto queremos tener como referencia? Hemos dicho que el número de clases de esta altura de fuste sea igual al número de clases del objeto, límites diámetro 10 centímetros, ¿no? Entonces vamos a colocar acá límites diámetro, límites diámetro 10 centímetros. Entonces cerramos eso y cerramos esto también. Entonces ahora vamos a visualizar print límites. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, lo vamos a hacer eso entonces. Bien, entonces vamos a guardar la lista y vuelven con la misma clave para la segunda parte de la clase del día de hoy. Vamos a